Gracias, ampliaremos esta información en cualquier momento. Gracias. Nos vamos ahora hacia Hurlingham. Allí se encuentran el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, junto a Sergio Berni. Están en el Centro Integral de Prevención de Hurlingham. Ya nos están escuchando. Muy buenos días. Claudio Rigoli y Mariela Fernández los saludan. Bueno, arrancar con el tema del COVID-19. ¿Cuál es la situación hoy allí en el municipio? Hola Claudio, Mariela, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar en Hurlingham. Por supuesto, agradecer al ministro Berni su presencia. Bueno, nosotros al día de hoy estamos con 578 contagios de coronavirus, de los cuales más de 460 están recuperados ya, están dados de alta, o sea, más del 55% de los casos están dados de alta en el sistema sanitario, en el hospital modular, uno de los 8 hospitales modulares que se han construido en el conurbano. Hay 18 vecinos internados en internación leve, en buen estado de salud, en situación estable, y un solo vecino en terapia intensiva, sin respirador. Hurlingham tiene 32 respiradores, ya teníamos 8 respiradores en el Hospital Central, en el Hospital Materno Infantil San Bernardino, y 2 respiradores en el Hospital de Emergencias, a los 24 que se sumaron en el Hospital Modular. Así que no hay todavía, gracias a Dios, ¿no?, ni un solo respirador utilizado. ¿Cuál es el comportamiento de los ciudadanos allí en el municipio? ¿Han acatado a rajatabla este pedido, ¿no?, de quedarse en casa para evitar, ¿no?, que continúen los contagios de coronavirus? Bueno, recién nos comentaba el ministro Berni cuando llegaba aquí al distrito que veía cumplimiento de la cuarentena, que no veía gente en la calle. Yo tengo que agradecer, Mariela, a las vecinas y vecinos de Hurlingham que estos días han cumplido con esta necesidad de esta última cuarentena, porque veíamos una escalada en los contagios y necesitábamos hacer esto, así que han cumplido. Estamos esperando con expectativa en estos días cuál es el resultado desde el punto de vista de la situación de contagios. Vemos que hay un leve descenso en la curva de los mismos y bueno, y con la expectativa de pasar esto lo más rápido posible, ¿no?, porque sinceramente lo charlábamos con Berni, es una situación complicada, ¿no?, sumado a la política de seguridad que venimos trabajando juntos, que venimos, bueno, en este centro de monitoreo tenemos casi, de las 3.400 cuadras que tiene Hurlingham, casi 1.700 dispositivos de seguridad, pero como charlábamos con el ministro, las reformas que se han hecho en materia de seguridad, el nuevo jefe de estación, el nuevo jefe de la policía local, el jefe de estación, este es el nombre, ¿no?, de Hurlingham, que está funcionando bien, articuladamente, que nos permite, bueno, una tarea que sea mucho más dinámica, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, la situación social también, y bueno, y trabajando, ¿no? Me parece que en definitiva es lo que la gente nos demanda, ¿no?, trabajar juntos para resolverle los problemas, que son bastantes. Zabaleta, buen día. Esta pregunta va a ser para el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, si es que nos está escuchando. Ministro, buen día. Claudio Rigoli. Sí, ¿qué tal? Buen día, lo escucho muy bien. Usted decía recién que había recorrido cuando llegaba a Hurlingham el hecho de que no había gente en la calle, que estaban cumpliendo. Dejando de lado Hurlingham, en el resto del conurbano, sobre todo, el área más complicada, el AMBA, pero allí en el conurbano bonaerense, ¿qué resumen o qué radiografía hace hoy en día con respecto al cumplimiento de la cuarentena? Mire, hay que hacer 2 fotos totalmente distintas. Una cosa es lo que uno observa en los accesos de entrada y de salida a Capital, donde usted sabe que normalmente se mueve casi 3 millones de personas, sí. Y cuando uno hace un análisis comparativo, estamos muy lejos de esos números, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y otra cosa es el interior, alejándose del cinturón de la General Paz, la cuarentena cada vez se profundiza de manera más notable. Recién, como bien lo decía el intendente, nos llamó poderosamente la atención que cuando entramos a Hurlingham parecía prácticamente un domingo a las 7 de la mañana. Así que eso es muy bueno, es el producto no solamente de la responsabilidad de los vecinos y de las vecinas, sino también
de que hay un empoderamiento por parte de cada una de las autoridades locales para que esta responsabilidad se asuma de manera individual y que no sea una forma coercitiva por parte de la policía. Eso es fundamental, trascendental, para que estos sean los resultados que hoy estamos viendo, por ejemplo, acá en Hurlingham, una cuarentena muy autorregulada, y eso se refleja además en los índices que recién decía el intendente en cuanto a la cantidad de infectados, cuántos hay internados, y por suerte hay un solo paciente en terapia intensiva. Eso no es producto de la suerte, obviamente, sino que es producto de esta cuarentena, que no solamente nos permite que no haya circulación viral, sino que aquellos que se infecten con menor cantidad de virus, por lo tanto la enfermedad transcurre de una manera mucho menos agresiva. Eso también es importante, hay que explicarlo, porque es interesante que la gente sepa que no solamente tenemos que disminuir la velocidad de circulación, sino la concentración de virus que está circulando. Eso se produce sola y exclusivamente si hay no solamente cuarentena, sino que además aquellos que tienen que trabajar mantengan todas las medidas, que no hace falta que las repita porque todos lo saben muy bien. Exactamente. Ministro, ¿está de acuerdo con esta ya posible apertura ya para el área metropolitana, flexibilizar la cuarentena, que se incorporen más actividades? Esto va a hacer que haya más gente en la calle concretamente, ¿no? Mire, no es cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es cuestión de asumir la realidad. Estos 17 días de volver un paso para atrás es como cuando uno recula para atrás para saltar más largo, ¿no? Sí. La flexibilidad debe ser consecuencia de esta cuarentena estricta que ha asumido la responsabilidad de los ciudadanos. Después tendrán que discutir los especialistas de qué manera se flexibilizará. A mí no me gusta llamarle flexibilizar, sino porque la cuarentena es cuarentena, si no es otra cosa, y creo, en mi modesta opinión, que hay que hacer dos cosas totalmente distintas. Aperturas cíclicas y, por sobre todas las cosas, incorporar mucha tecnología en la búsqueda de los rastreos, porque no tenemos que olvidar que la experiencia en todo el mundo dice y demuestra que después del pico hay una etapa de latencia, después viene una segunda ola de menor intensidad y de menor duración. Pero esa ola va a coincidir con plena actividad económica, por lo tanto tenemos que tener la capacidad de ir a buscar a cada uno de los pacientes que tuvieron contacto estrecho. Las grandes experiencias que han funcionado muy bien en el mundo tienen que ver con el uso de tecnología. Evidentemente es una discusión que se tendrá que dar aquí en la Argentina, que tiene que ver con un conflicto de interés que hay con una ley que es la ley de habeas data y la necesidad o no de utilizar datos personales. Eso será una discusión que se abrirá más adelante, que no es motivo de esta charla, pero creo que hay que incorporar tecnología para poder, pensando en un futuro, ¿no? Porque la segunda ola lo vamos a tener en plena expansión económica, y si eso vuelve a recrudecer, obviamente que la economía se va a volver a cerrar, ¿no? Acá no hay que pensar si primero la salud o después la economía. Son dos situaciones que se complementan y una es consecuencia de la otra. Si la salud entra en crisis, la economía le sigue posteriormente y atrae la economía a la crisis social. Ministro Berni, muchísimas gracias por este contacto.